Vamos a ir al mensaje que hoy el Señor tiene para nuestra vida, para nuestro corazón, para esa semilla de la palabra. En el pasaje de la Biblia donde habla la parábola del sembrador, cuando el Señor explica, dice que la semilla es la palabra de Dios. Y ese es el motivo del nombre de esta iglesia, la semilla. Porque la palabra de Dios es una palabra que nos llena, que nos vivifica. Palabras de vida eterna. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios es alimento para nuestra vida. Así que, vámonos a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos a partir del 6 al 11. Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Amén, si lo tienen listo. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos en los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre Dios Todopoderoso, te damos las gracias, mi Señor, por este hermoso mensaje que tú estás dando a nuestras vidas, mi Señor. Estas palabras que salen de tu boca, mi Señor. Porque no queremos escuchar palabra de hombre. Venimos, mi Señor, a tu casa a escucharte hablar, a escuchar esas hermosas palabras que salen de tus labios. Pedimos, Padre, que abra nuestros oídos, que abra nuestra mente, pero sobre todo, mi Señor, abre nuestro corazón para que esa semilla de tu palabra que está siendo sembrada hoy en nuestro interior, tú el día de mañana la hagas germinar, crecer y dar mucho fruto. Hacer la vida, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como les estaba diciendo hace un momento, muchas iglesias no hablan sobre la segunda venida del Señor. Muchas iglesias no hablan tampoco de arrepentimiento ni de pecado. Se limitan a decir lo que la gente quiere escuchar. Jesús no fue así. Jesús lo habló todo. Habló el mensaje que el Padre le había dado. Un mensaje de salvación, claro. Un mensaje de esperanza. Pero también el Señor Jesús ponía el dedo en la llaga. Hablaba fuerte. Y no por gusto el Señor Jesús empezó su ministerio diciendo: arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Fue lo primero que él pronunció. Lo primero que está escrito en los evangelios. Arrepentíos. Y claro, viendo los acontecimientos que han estado sucediendo estos días, sí, nos da mucho que pensar. Reflexionamos. Como el 11 de septiembre, por ejemplo, del año 2001, cuando las Torres Gemelas fueron golpeadas por unos aviones y fueron derrumbadas. Muchas iglesias se llenaron después de eso. La gente pensaba que era el fin del mundo. La gente pensaba que ya estaba cerca la venida de Cristo. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Las cosas se calman, pues todavía como que el Señor no viene, se enfrían los corazones y regresan a su vida pasada. Y hoy no es la excepción. De hecho, parece ser que ayer se acababa el mundo. Alguien andaba diciendo por ahí y puso que la fecha era el 23 de septiembre y que era el fin del mundo. Hoy es 24 y aquí seguimos, para la gloria de Dios. Porque nadie sabe el tiempo realmente, solo el Señor lo sabe. Pero entonces la gente se empieza a mover alrededor de eso y empieza a orar y a clamar y asiste a las iglesias, pero después las cosas se van a calmar. O sea, ya va a pasar la temporada de huracanes que termina en noviembre. Primero ya no hay sismos tan fuertes dentro de los próximos 15, 20 años, porque es una recurrencia. Y la gente se va a calmar otra vez, va a decir no ha pasado nada y continúan su vida y vuelven a su camino equivocado, a su camino de maldad algunos. Y eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. El tema de hoy es una pregunta que el Señor Jesús se hace. Él mismo se pregunta: cuando yo regrese, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? Es una pregunta que nos tiene que hacer que reflexionar muchísimo, porque el mismo Señor Jesús se la hizo a sí mismo. Claro, Él tiene la respuesta, obviamente.
que Él sabe los tiempos. Pero el mensaje de hoy va más dirigido a cómo estamos nosotros preparados para la venida del Señor. No tanto que si Él va a venir o no va a venir. Claro que Él va a venir. Eso lo tenemos clarísimo. No tenemos duda de que Él vuelva. Pero ¿estamos preparados para que Él vuelva? Así que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar con que pase el tiempo y entonces la gente empieza a murmurar y a decir, bueno, no pasa nada. El Señor todavía no regresa. Y todos, sí es cierto, va. Pues bueno, qué bueno que todavía no ha pasado nada. Yo sigo con mi vida ahí de fiesta, mi vida pecaminosa. Así que, ¿para qué si todavía no regresa? Todavía tengo tiempo para disfrutar de esta vida. Pero no nos dejemos engañar, porque esa es una mentira del enemigo. Mucha gente hoy en día piensa que eso de que el Señor volverá ha de ser un mito, una leyenda. Ya pasaron 2000 años desde que el Señor supuestamente se fue, dicen algunos, y no ha regresado. ¿Cuántas miles, millones de gente durante estos 2000 años ha vivido y ha muerto? Y el Señor no ha regresado. De hecho, Pablo, y lo pone en una de sus cartas, creía que el Señor regresaría en aquellos días. En aquellos primeros días en que el cristianismo empezaba. Pero realmente, ¿quién sabe el tiempo? No lo sabe, nadie. Y fíjense que, así como la segunda venida de Cristo está anunciada, la primera venida de Cristo también fue anunciada. Y no fue anunciada unos años antes. Estamos hablando de que la palabra de Dios en el libro de Génesis empieza a anunciar la venida del Señor. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron desterrados del paraíso, el Señor les dijo específicamente a Eva, tú aplastarás la cabeza de la serpiente y ésta te morderá en el carcañal. Estaba hablando de que la simiente, o sea, la descendencia de Eva, iba a aplastar la serpiente, pero ésta le iba a morder. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser muerto, crucificado en la cruz. Ya estaba anunciando, no estaba muy claro. Pero más adelante, el Señor también en Génesis nos habla acerca de Abraham y su hijo Isaac. Y hoy todos comprendemos de que en aquel momento en que Isaac iba a ser sacrificado y que a punto de matar a su propio hijo, el ángel lo detiene. Él dice, no lo mates. Y entonces el Señor proveyó en aquel momento de un cordero, símbolo de que quien realmente iba a sacrificar a su propio hijo iba a ser Dios. Y que ese cordero era el cordero inmolado que iba a ser sacrificado. Pero aún así podemos decir, pues no está muy claro de que Jesús iba a venir la primera vez. Pero si nos vamos más adelante, los profetas, Isaías es uno de los más claros, de los que dice, de que iban a ser de una virgen. Esta es la señal que van a obtener. Habla del varón de dolores. Y más claro no puede estar ahí de todo el sufrimiento que el Señor Jesús iba a tener en la cruz. Estamos hablando de siglos atrás. Pero nadie sabía cuándo realmente el Mesías iba a venir. Y lo más triste es que vino a lo suyo, como dice la palabra, y los suyos no le reconocieron. Sí, vino el Señor Jesús. Hoy lo sabemos. Vino la primera vez hace 2000 años. Cientos, miles de años después de haber sido anunciado. Sí, llegó el momento en que Jesús vino. Nació en Belén. Belén de Efrata, como dice la palabra. Hasta el lugar preciso, dice la palabra, donde iban a nacer. Pero ¿cuántos se dieron cuenta que había nacido y que había venido el Rey de Reyes? Muy pocos. Ángeles le anunciaron a los pastores. Los reyes magos siguieron una estrella. Incluso el rey Herodes, que medio escuchó por ahí acerca de la profecía de que el nuevo rey había nacido, mandó a matar a los niños. Pero después de eso pasaron 30 años hasta que Jesús empezó su ministerio. Y se reveló. Y como dice en el libro de Juan, el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros, o sea, se hizo hombre, vivió con nosotros, caminó con nosotros, nos habló, hizo milagros, hizo grandes maravillas, murió, pero al tercer día resucitó. Todo lo que estaba escrito hasta en aquel momento se cumplió. Ahora bien, la segunda venida es igual. Jesús va a venir, no nos cabe la menor duda. Jesús volverá, pero no va a volver como la primera vez, va a volver de una manera diferente. Dice Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Ya no va a venir como la primera vez, con poder y gran gloria. Y todos veremos al Señor. Todos. Los que ya partieron, nosotros no sabemos si todavía alcanzaremos a ver, o también vamos a partir.
pero un día sí va a regresar. Y los que hayan descansado, y si nosotros también nos toca descansar, seremos levantados y veremos. Y como dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, porque vendrá con poder y gran gloria. Y así va a ser la venida del Señor. De hecho, ahí lo pueden apuntar, en Daniel 7:13 dice lo mismo, casi lo mismo. Ya desde Daniel se está anunciando la segunda venida de Cristo, desde el libro de Daniel. Ahora bien, ¿cuándo vendrá? Lucas 12, 39 al 40, si lo pueden buscar. Lucas 12, capítulo 12, versículos del 39 y 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En el momento menos esperado. O sea que ahorita que la gente está esperando, no va a venir. Es cuando nadie espere la venida del Señor que Él vendrá. Pero este es el propósito del mensaje de hoy. Esto es lo que el Señor nos quiere decir hoy. No nos quiere decir que Jesús va a venir. Ya lo sabemos. Está clarísimo. Todo cristiano sabe que Cristo volverá. Lo que hoy el Señor nos quiere decir es: estemos preparados. Porque como Jesús mismo lo preguntó, y está en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y ese es el mensaje de hoy, ese es el tema de hoy. Cuando regrese, ¿encontraré fe en la tierra?, dice el Señor. Está hablando de cuán preparados vamos a estar cuando Él regrese. Ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que queremos hablar hoy. Eso es lo que el Señor nos quiere hoy exhortar. ¿Estamos preparados para que venga Jesús? ¿O estamos preparados para morir? Porque el tiempo del ser humano es ese tiempo en el que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es una ley biológica, pero ese es el tiempo del ser humano. En este tiempo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para el Señor? ¿O no hacemos nada para el Señor y vivimos la vida pues así como se nos venga? ¿O realmente estamos claros de que hay propósito del Señor para cada uno de nosotros? De que en todo nuestro actuar tenemos que glorificar a Dios en todas las cosas que hacemos. ¿Realmente estamos preparados para que venga el Señor? O en otras palabras, si no viniera en esta época, ¿estamos preparados para morir? Porque el día que muramos se acabó el tiempo. Ya no vamos a poder ni hacer ni decir nada a nuestro favor. El tiempo se acabó. Y entonces, como dice la palabra, dormiremos en el Señor. Y cuando Él venga, seremos resucitados y seremos levantados. Y luego, como todos ya conocen, vendrá el juicio y todo lo demás. Pero entonces, enfocándonos en el mensaje que el Señor nos quiere dar hoy, ¿estamos realmente preparados para que venga? Sabemos hoy en día cómo está el mundo. No es nada nuevo, ni tampoco es algo que está sucediendo hoy por primera vez. Ya en años anteriores, en siglos anteriores, la Biblia misma nos relata situaciones en que el pueblo, en que la gente andaba haciendo solo cosas malas. El diluvio fue un intento del Señor de limpiar. Y tal vez está mal utilizada así la palabra intento. Él tenía propósito para hacerlo. Por su misericordia dejó a 8 personas vivas. A Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. Animales que fueron metidos al arca y se salvaron. Y la tierra volvió a empezar. Pero la maldad también continuó. No se detuvo. Viene el Señor y dice: Sodoma y Gomorra serán destruidas por la maldad que había allí. Era demasiada. Y Abraham, teniendo también misericordia y hablando con el Señor y sabiendo que su sobrino Lot vivía allí, le pide al Señor: Señor, ¿y si hubieran 50 justos, perdonarías esa tierra? Sí, la perdonaría. Pero Abraham decía: es que no hay ni 50. Señor, ¿y si hay 40? Sí, también la perdonaría. ¿Y si hay 20? Y llego hasta 10. Sí, la perdonaría. Pero no los encontró. No había ni siquiera. Entonces lo que sí hizo el Señor fue, teniendo misericordia de Lot y su familia, mandó unos ángeles que los quisieron matar. Lot los defendió y los metió a su casa. Y esos ángeles le ayudaron a Lot a salir de ahí a tiempo. Aún así, con el aviso del Señor de no ver para atrás, lastimosamente la mujer de Lot vio para atrás. Y todos sabemos que fue convertida en una estatua de sal. Y entonces fueron los únicos que salieron. Pero Sodoma y Gomorra fue destruida. Pero ¿qué sucede con Nínive? El Señor le manda un anuncio a Nínive a través del profeta Jonás. Jonás no quería ir a Nínive.
Jonás en vez de ir a Nínive se fue al sentido contrario. Pero como el Señor siempre cumple sus propósitos, hace que en ese viaje de Jonás haya una tormenta. Jonás se tira al mar porque él reconoce que por esa tormenta era por él. Se lo traga un pez y lo va a vomitar a Nínive. Llegando a Nínive, entonces empieza a proclamar el anuncio de Dios. Y empieza a decir que se arrepientan de sus pecados. Pero miren qué diferencia. Ese pueblo escucha. El rey mismo proclama ayuno, oración, y él mismo se siente en ceniza. Y empieza ese pueblo a orar, a clamar por el Señor, a arrepentirse de sus malos caminos. Y el Señor los perdona. Y Nínive no es destruida. Y eso es lo que a Jonás le enojaba. Es que yo sabía que si estos se arrepentían, el Señor los iba a perdonar. Algo tenía Jonás contra Nínive, no sé qué era. Pero Jonás sabía de la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso. Entonces perdonó Nínive. Qué hermoso, ¿no? Entonces sí, el Señor siempre avisa. ¿Cuántos años pasó el pobre de Jeremías anunciándole a Israel de que se convirtieran de sus malos caminos? ¿Cuánto tiempo pasó? Israel no escuchaba. Y les decía, va a venir un ejército poderoso y se los va a llevar, los va a castigar. Y como no hicieron caso, y fueron años de aviso. No es que el Señor hoy habló y mañana sucedió. El Señor avisa con tiempo. Y avisa y vuelve a avisar y vuelve a avisar. Y entonces manda a Harvey y manda a Irma y manda a José y manda a Kate y los terremotos. El Señor está avisando, está avisando. Pero ¿cuántos escuchan? ¿Cuántos realmente están escuchando los gritos de Dios diciéndole a un pueblo arrepiéntanse? Vuélvanse a mí. Porque saben una cosa, a diferencia de Sodoma y Gomorra, a diferencia de Nínive, a diferencia de Israel en la época de Babilonia, nosotros hoy tenemos el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados por medio de su Hijo. Ellos no lo tenían, nosotros sí lo tenemos. Nosotros nos podemos volver a Dios, arrepentirnos de corazón de nuestros pecados y el Señor nos va a perdonar, porque ya hubo un sacrificio, un cordero perfecto que murió por nosotros. No hay que hacer un sacrificio adicional, ya no. Ya nosotros nos tenemos que volver sacrificio. Nosotros somos la ofrenda agradable a Dios. Doblegar nuestro orgullo, nuestra altivez, porque para humillarnos ante el Señor tenemos que reconocer primero quién es Dios. Reconocer que podemos alcanzar salvación y perdón de los pecados a través del sacrificio de Cristo. Y reconocer que nosotros solos no podemos. Y entonces nos doblegamos ante el Señor y le pedimos perdón. Quiero que busquemos todos juntos Crónicas, segunda de Crónicas 7:14. Yo sé que todos lo conocemos, yo sé que lo hemos leído, pero volvámoslo a leer. Segunda de Crónicas 7:14. Es una palabra fresca que si ustedes la escuchan ahorita, que la vamos a leer, y se ponen a pensar en todo lo que está sucediendo, es una palabra que también hoy está hablando el Señor a nuestras vidas. Segunda de Crónicas 7:14. Imagínense que esto es el Señor ahorita hablando a los Estados Unidos, hablando a México, hablando al Caribe, a Sudamérica, al mundo entero con todo lo que está pasando. Y entonces pongámonos hoy. Y el Señor viene y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y fíjense lo que dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una palabra actual, dicha hace miles de años, pero es una palabra viva, una palabra eficaz. Son palabras de Dios. Estas son palabras que salen de la boca de Dios. Él está diciendo a su pueblo, y nosotros somos pueblo escogido, ¿o no? Nosotros también somos parte de esas familias bendecidas a través de Abraham. Esa promesa hermosa que le dijo Dios a Abraham, y de ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Y nosotros somos esas familias. Nosotros somos esas personas. Entonces el Señor hoy hablando diría eso. Si se humillare mi pueblo. ¿Está preparado el pueblo para que venga el Señor? Realmente si hoy viniera, ¿estaría preparado? Este es el mensaje de hoy que el Señor nos está dando a nuestro corazón, a cada uno de nosotros. Pero también es un mensaje que hay que esparcir allá afuera y decir a los demás que se arrepientan de sus pecados, que cambien el camino por el que están yendo, un camino de mal.
Sabemos que en nuestros pueblos hay mucha corrupción. Sabemos que en nuestros pueblos hay mucha maldad, muchas mafias. Todos los días hay muertos por todos lados. Estaba leyendo la portada de un periódico de El Salvador, récord, 80 y pico de muertos en un día. O sea, ¿qué nos pasa? Y el país donde yo soy, El Salvador, es el único país que lleva el nombre de El Salvador. Y me da mucha tristeza decir que hay demasiada maldad en nuestro país. Y en todos los países de Latinoamérica. Y la verdad que en todo el mundo. Depravación. El Señor está hablando. Escuchémosle. Escuchemos su voz. Proclamemos que el Señor está hablando. Que el Señor nos está diciendo que nos convirtamos de los caminos malos. Que nos arrepintamos. Pero que también hay promesas, hay palabras de esperanza del Señor. Entonces los escucharé del cielo. Perdonaré sus pecados y sanaré vuestras tierras. Sanaré. No sé cuántos conocen el testimonio, porque es un pueblo testimonio. Pueblo de Almolonga en Guatemala. Ellos hicieron eso. Todo el pueblo es cristiano. Todo el pueblo aceptó al Señor. Todo el pueblo en un momento dado se puso en oración. Y el Señor los ha bendecido grandemente. Las cantinas dejaron de ser cantinas y se convirtieron en iglesias. Ya no se reúne la gente a tomar, se reúne a orar, a clamar al Señor. El alcalde, cada cierto tiempo, llama a todo el pueblo y oran todos. Y las cosechas, wow, sanó esa tierra. Se dan unos frutos gigantes, inmensos, deliciosos. Yo nunca conocí ese lugar, he visto fotos. Pero gente que ha ido me dice, es cierto, yo he visto ahí así las sandías, así las mazorcas de maíz y todo grande. Y he visto las fotos. El Señor sanó esa tierra físicamente, pero también sanó la tierra interior de cada uno de ellos. Porque se convirtieron al Señor. ¿Qué prueba más real al día de hoy? Hicieron vida la palabra de Crónicas 7:14. La hicieron vida. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no se une un pueblo y empieza a clamar al Señor y ser otro testimonio de lo que el Señor sí puede hacer? Porque para Él nada es imposible. Nada es imposible. Así que hay que dejar de hacer lo malo. Hay que entregar la vida al Señor. Hay que enderezar el camino e ir por el camino del Señor. Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Sí, dice el Señor, es una puerta estrecha, un camino difícil, pedregoso, duro, pero ese es el camino que nos lleva a la salvación. El otro camino podrá ser fácil, una puerta ancha, rico, la pasamos bien, la disfrutamos, pero nos lleva a la perdición. Oremos, ayunemos, asistamos a la iglesia con fervor, con alegría, con entusiasmo, con la esperanza. Hoy me va a hablar el Señor. Pónganse en las manos de Cristo, porque verdaderamente es Él quien nos lleva. Es Él quien nos da la perseverancia. Es Él quien nos da la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Porque todo esto, de verdad se los digo, todo esto no sirve de nada si no hay fe. ¿Encontraré fe?, dice el Señor. Y bien sencillo. ¿De qué sirve que usted ore si no tiene fe? No sirve de nada. Voy a orar por que mi mamá, que mi papá lo van a operar y que todo salga bien. Pero a ver si pasa. Voy a probar así como que tengo como 20 opciones y probemos una a ver qué pasa. No, esto no es un juego. Sin fe no podemos agradar al Señor. Porque hay que creer que Él existe. Hay que creer que Él es real. Hay que creer que Él es el Todopoderoso. Y entonces la fe, sí, la fe mueve montañas. ¿Encontraré fe?, dice el Señor, cuando regrese. ¿Los encontraré realmente orando con fe, ayunando con fe? ¿O serán como aquellos que el Señor mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos? ¿Por qué? Porque esos dicen Señor, Señor, pero no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Porque no obedecen al Padre. Para obedecer al Padre hay que creer que Él es el Padre, que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él es el Señor de mi vida, y entonces le voy a obedecer. Pero si no tengo fe, no le voy a obedecer.
Por eso dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que obedece la palabra de mi Padre. Ese entrará al reino de los cielos, porque se necesita fe. Porque entonces Cristo vendrá, encontrará a muchos orando y diciendo, Señor, Señor, pero sin fe. Hoy vamos a alabar al Señor. Hoy vamos a adorar al Señor, pero de una manera muy especial. Vamos a glorificarlo, pero vamos a decirle al Señor, Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Tengo fe en ti. Pensemos en ese momento. Señor, tenlos listos. Prepáranos, mi Señor. Ya sea que tú vengas o que yo duerme en ti. Pero que hasta el último día yo siga perseverando. Porque el que persevera será salvo hasta el fin. Aunque nos llegue el último día de vida y el Señor no ha venido, pero que hasta ese día tengamos fe. Nos morimos y ya sabemos que por la fe vamos a ser salvos. Por la gracia, no por las obras, no por lo que hayamos hecho. Es por la fe en el Señor. Y si no morimos y viene el Señor, que nos encuentre preparados. Que no seamos como aquellas vírgenes que no quisieron llenar sus aceiteras con aceite. Que seamos mejor como las vírgenes que tenían bastante aceite. Y entonces, cuando vino el Señor, estaban preparadas y pudieron salir a su encuentro. Las otras no, porque sabían que al ir al encuentro se les iba a acabar el aceite y se iban a quedar sin luz y se iban a perder. Y pidieron misericordia a las otras 10. Dennos de su aceite. No, porque entonces ustedes se van a quedar sin aceite y nosotros también. El tiempo se acabó. Tuvieron tiempo para llenar esas vasijas con aceite y no lo hicieron. Así que, lo sentimos, nosotros sí vamos al encuentro del Señor. Porque en un momento dado el tiempo se va a acabar. El tiempo se va a acabar.